música independiente surge una generación de creadores que desafían las reglas y transforma el sonido. Artistas que producen, mezclan y comparten su obra sin puentes de por medio. Y entre ellos están los DJs, ya que se han convertido en una fuerza creativa imparable. A los 4 o 5 me compraron una batería de juguete. Yo siempre esa batería la utilizaba todo el tiempo. Vaya, la mayoría del día regresaba de la escuela y me ponía a tocarla. Después se me rompió y mi familia pues les hice berrinche a esa edad. Me compraron una melódica, un pianito que le soplas. Estaba pues completo y entonces en la misma primaria me enseñaban a tocarla porque llevaba una clase de música. De ahí seguí con esa melódica. Pasa el tiempo y a los 20 tuve mi primer controlador, un controlador Newmark Party Mix. Es chico, es un controlador pequeño, funciona hasta con el celular. Entonces ahí empecé como que a contactarme con varias personas para meterme de lleno en eso. Mi pasión nace justamente hace ya mucho tiempo, yo hablo como unos 15, 20 años aproximadamente. Me nace mucho el amor por la música electrónica. En ese entonces pues eran como tal algunos hits de electro house y de trance, que era lo que predominaba prácticamente el mercado. Veía como tal Telehit, era pues, un canal de música donde pues sí, pasaban estrenos, pasaban música diferente, música nueva. Mi gusto nace principalmente por escuchar ese tipo de sonido diferente, un sonido como tal muy movido, armónico, y viendo como tal más que nada también la tendencia que en aquel entonces hacía como tal un DJ. El DJ como tal que manejaba mucho los vinilos, manejaba en este caso las tornamesas, que era prácticamente el alma de las fiestas. Desde ahí surge como tal ese gusto. Bueno, mi pasión por ser DJ pues, empezó a los 14 años, justamente cuando empecé a escuchar, yo creo que la mayoría de los DJs fue en esa parte de escuchar a Tiesto, de escuchar a Paul Van Dyke, o sea, lo que era la música pues electrónica de los veteranos, ¿no? Que era esa parte. Digo, yo admiraba mucho a Tiesto, y creo que fue una pieza importante en la cual yo dije, voy a animar a eso, a la música y a ser DJ. Los DJs enfrentan desafíos como financiamiento, visibilidad y gestión de tiempo, pero puede adaptarse administrando sus ingresos, utilizando redes sociales, colaborando con otros, aprendiendo continuamente y adaptando su tiempo de manera efectiva para superar obstáculos y alcanzar sus objetivos en la industria musical. Ahí aún no era de modo profesional, empecé en lugares pequeños, barcillos por ahí, igual para que como empezar a tener un poco de experiencia en eso, ver cómo era el ambiente. Yo creo que lo más complicado ha sido saber manejar al público. Porque, digamos, en ocasiones he tenido presentaciones, mi género es tech house, más sin embargo tú sabes que hoy en día es más como otros tipos de géneros. Sí pega el tech house, depende igual la zona, el género que manejen en el lugar. Pero por ejemplo, llegaba a ir a tocar en lugares de salsa, entonces prender a la gente con un poco de lo que tú haces es complicado. Yo creo que ese ha sido el mayor tema que he tenido. Vaya, el único apoyo que sí tuve es el de una de mis tías. Fue la que me empezó a decir, ¿por qué no lo haces más profesional? Métete a un estudio o algo. Yo la verdad al principio decía, no, pues ya sé lo que es ser DJ, ¿no? Más sin embargo aún no era ni el principio. O sea, ser DJ va muy a fondo de todo. Incluso pues fue cuando empieza mi gusto por poder hacer yo mi propia música para tocarla en mis eventos, todo eso. Como artista independiente, pues podemos decir que no tenemos como tal un roster de DJs o no tenemos como tal un colectivo. Nosotros nos abrimos prácticamente puertas por nuestra propia voluntad. El hecho de ir a tocar a lo mejor a lugares donde en ocasiones no te llegan a pagar, te tratan mal, tienes que llevar tu equipo. Justamente esa fue mi evolución, ¿no? Hablo como tal de hace unos 10 años aproximadamente que empiezo yo justamente a tocar puertas, empiezo a abrirme en este mercado, donde yo veo que hay mucha competencia, hay como tal mucho privilegio, en ocasiones pues también las relaciones públicas juegan un papel muy importante, ¿no? Y regresando nuevamente a la respuesta, podemos decir que es eso, ¿no? Sí es complicado cuando eres un artista independiente, cuando a lo mejor no tienes las relaciones necesarias, no tienes como tal el equipo que te está apoyando.
Pues mira, es difícil porque a mí me gustaría más como dedicarme a lo que es toda esa parte de tocar en Tulum. Hace poco me fui a trabajar a Cancún y se me dio esa oportunidad de tocar en Cocobongo, se me dio la oportunidad de tocar en Tulum, en Casa Tortuga, uno de los centros más grandes que hay en Tulum. Mi estilo, en realidad me gusta mucho el afro house, el tech house, y también me gusta más como el tech, ¿sabes? Pero si es como, no me defino solamente en un solo género, creo que me gusta todo tipo de música y trato de extenderme, de expandirme en esa parte de no ser solamente un DJ en un solo género, sino ser varios. Yo creo que eso sería también como un plus, ¿no? De ser un DJ versátil, no solamente un solo género. Entonces, pues bueno, creo que serían esos, el tech, el afro house y el tech house. En la música electrónica, muchos DJs se forman como artistas independientes porque crean desde su propia visión, producen, mezclan y dan forma a un sonido propio. Ser reconocido como creador empieza ahí, en el momento en que toman control total de su obra y convierten la música en una propuesta personal. Esa autonomía es lo que define su identidad y lo que los lleva a verse y ser vistos como verdaderos artistas independientes. Y podemos decir que a lo mejor muchos creen que es muy fácil, a lo mejor que te descargas una pista de cualquier descargador de música de YouTube o de algún otro servidor, más sin en cambio no es así, porque no solamente nosotros es el hecho de saber qué música poner, sino también la calidad de audio que le estamos dando a la audiencia. Aquí vemos como tal si tenemos algunas subidas o bajadas como tal de volumen, las ganancias, algunas saturaciones. Pues obviamente tenemos que llevar una línea, ¿no? Una línea justamente de volumen. Esa parte yo siento que sí es algo esencial como DJ, conocerlo, no solamente el hecho de que nosotros podamos conocer de la música, sepamos qué canción meter, después quitar, cuál van a corear, etc. Yo siento que es más también la parte técnica, la parte del audio. Me defino como bueno, no como excelente. Siento que soy bueno, siento que me hace falta mucho por aprender. Nunca es suficiente en ningún tipo de carrera, sea de DJ, sea cualquier tipo de carrera. Creo que nunca es algo suficiente. Entonces me defino como bueno y totalmente abierto para seguir aprendiendo cosas nuevas. Al final, todos los DJs comparten la misma esencia, son creadores que construyen su camino con pasión, disciplina e identidad propia. Ser artista independiente no es solo trabajar sin un sello, sino apostar por un sonido auténtico que nace de lo personal y conecta con el público. Esa libertad creativa es lo que define quiénes son y la huella que buscan dejar en la música.